Los live actions de Disney son uno de los temas más picantes de la actualidad, y hoy vamos a darle un giro a este top, porque primero vamos a ir con las mejores, y luego vamos a ir con lo peor de lo peor. Así que adéntrate a la lista de lo mejor a lo peor de live actions de Disney. Ojo, una aclaración, no vamos a incluir live actions de antaño, estamos haciendo una lista de los live actions modernos, solo para que lo tomen en cuenta. Empezamos con la tranquila Christopher Robin. Quizá esta es una de las pocas live actions de Disney de los últimos años que se ha ganado un lugar en el corazón de la gente. Esta entrañable historia nos cuenta qué es lo que pasa cuando Christopher Robin se convierte en adulto, viviendo una vida en la que ha perdido el sentido de aventura y alegría en su día a día, dejando atrás aquellos recuerdos con Pooh y sus viejos amigos en el bosque de los 100 acres. La película evoca una nostalgia que te hace revivir tu niño interno, y a través de Christopher Robin nos muestra la importancia de no perder la conexión con aquello que amamos y nos hace felices. Todo esto con frases y simbolismos que enriquecen el mensaje, como por ejemplo el portafolio de Christopher Robin, que representa la esclavización mental que lleva cargando siempre, hasta que lo suelta y recuerda lo que es ser un niño. Ewan McGregor lo hace espectacular, pero claro que destacamos la inclusión de Pooh, Tigger, Piglet e Igor, que son integrados al mundo real de una manera muy bien lograda, como pequeños peluches de felpa. A pesar de no tener un aspecto tan vívido como en la animación, incluso hasta teniendo un aspecto lúgubre, estos no pierden su carisma y encanto. Todo el tiempo sientes que realmente están ahí. Esto es lo que pedimos de una adaptación live action, que tenga corazón y magia y que nos recuerde por qué disfrutamos tanto las películas y animaciones de Disney. Seguimos con El libro de la selva. Uno de los problemas más grandes de los live actions actuales son los efectos especiales, y duelen más porque sabemos de qué es capaz Disney, y El libro de la selva es el mejor ejemplo. Una vez más, Jon Favreau viene al rescate para entregarnos esta nueva versión del clásico animado de 1967, en donde sin duda lo más destacado es el apartado visual, que está para chuparse los dedos. Es bellísimo. Fuera de lo bien que se ve el CGI, creo que lo más importante es lograr que los animales se sientan como algo real sin necesidad de perder la magia que caracteriza la versión animada. A diferencia de otros live actions, El libro de la selva hace un gran trabajo para lograr transmitir diferentes emociones con cada uno de los animales principales, desde diversión como Baloo, esa sensación de protección con Bagheera, o bien la amenaza de Shere Khan o el orangután, que te hacen sentir peligro cada que aparecen en pantalla. Porque díganme, ¿quién no se cagó de miedo con esa escena del orangután en la caverna? Seguro más de uno comenzó a ver a los orangutanes de manera diferente después de esto. Y lo importante de esta adaptación es que siempre estás preocupado por lo que pasa tanto con Mowgli como con el resto de personajes. Pero claro, esto no sería posible sin las grandes actuaciones de voz de los animales que tienen detrás actores como Bill Murray, Ben Kingsley y Idris Elba, que aportan mucha profundidad y personalidad a sus personajes, haciendo que sean bastante memorables. Por lograr trasladar muy bien el espíritu de su versión animada, le damos un súper ok al libro de la selva. Cruella. Ok, Cruella no es un remake como tal, y podríamos catalogarla como un caso similar a Maléfica. Esta película es un spin-off que parte de la película de 101 Dálmatas, las cuales por cierto ya cuentan con 2 películas live action. Pero ya les dijimos que en este top vamos a tomar en cuenta los live actions modernos. En fin, en esta película de Cruella, Disney decidió darle a la villana el mismo giro que antes ya le había funcionado con Maléfica, centrarse en la antagonista de la película original y a través de una historia empática nos hace entender sus motivaciones. Protagonizada por Emma Stone, la película nos cuenta el origen de Stella, una joven que desde pequeña tiene una gran pasión por el diseño y la moda. A medida que crece tiene una mentora y rival, la baronesa von Hellman, cosa que impulsa la transformación de Ella en Cruella, convirtiéndose en una figura que desafía las normas del mundo de la moda. Básicamente es el diablo viste a la moda, pero en Disney. Pero para mí lo que hizo la diferencia fue el director Craig Gillespie, que hizo que la película fuera algo más que un festín de nostalgia. Lo destacado son los visuales con un excelente diseño de vestuario y producción, que mezclan elementos como el punk y la moda, dando una película con mucha personalidad. Cruella logra darle un segundo aire a la villana de Disney, y la eleva a ser algo más que un simple relief cómico, ya que la actuación de Emma Stone logra darle el carisma e identidad suficiente como para que empaticemos con el personaje. No hay duda de que este es un producto bastante sólido y entretenido. Quizá la película no es la más compleja o sustancial y puede quedarse en lo superficial en cuanto a la búsqueda de una crítica social que en momentos intenta abordar, pero aún así entrega un producto bastante sólido y entretenido. Pete's Dragon. Yo sé que seguro la mayoría al escuchar este nombre puso cara de what, ya que este personaje no es el más popular de Disney, pero quizá deberías echarle un ojo porque este es uno de los pocos remakes live action de Disney que valen la pena. En términos generales, la historia trata sobre un chico llamado Pete, el cual es huérfano y vive en un bosque en el cual se hace amigo de un dragón llamado Elliot. Este es invisible para el resto de los humanos, aunque un cazador llamado Gavin se entera de la existencia de Elliot
por lo que decide capturarlo. La trama de la película es bastante simple, pero es suficiente para convertirla en algo entrañable que gira en torno a la amistad. Pero, ¿por qué funciona? El diseño visual de Elliot, que mezcla de manera perfecta la fantasía con la realidad, hace que sintamos empatía por él sin perder el toque mágico que debe tener un dragón. Cabe destacar que existe una versión previa de 1977 que también es un live action. Pero en esa, Elliot es un dragón animado en 2 dimensiones, con un estilo de animación parecido a la película de Roger Rabbit. Y aunque la historia a grandes rasgos es la misma, la versión de 1977 es un musical muy enfocado en el humor, y el cual no profundiza prácticamente nada en sus personajes, mientras que la versión de 2016 sirve como una reinterpretación más seria y que se toma el tiempo de desarrollar la relación y motivaciones de sus personajes y el villano. Aunque Pete's Dragon es la gran olvidada dentro de esta ola de live actions modernos, irónicamente es una de las que hace funcionar mejor lo visual como lo narrativo, superando incluso a la original. Y si tú no has visto Pete's Dragon, este es el momento de que lo hagas. Claro, al terminar este video. Cenicienta. Quizá muchos no recuerden que este remake existe, y no los culpo. No es que la película sea un bodrio a comparación de otras de la lista. Lo que pasa es que hay tantas adaptaciones diferentes de esta historia que es difícil seguirle la pista a todas. Sorprendentemente, a pesar de tratarse de una historia súper cliché que todos conocemos de pies a cabeza, en este caso el live action hace una adaptación bastante sólida que le da un aire fresco a la historia, con añadidos sutiles que le dan un poco más de profundidad a sus personajes y al porqué de sus acciones, como por ejemplo la madrastra malvada, que es interpretada por Cate Blanchett, que como era de esperarse hace una gran interpretación, en la que entiende su manera de ser, pero no por eso deja de ser una maldita. También está el caso de Cenicienta, que mediante algunos flashbacks vemos su relación con sus padres y cómo estos influenciaron a Cenicienta en su manera de ser. Otro punto destacable es la producción, en donde la dirección artística es bastante buena y tanto los entornos como los vestuarios van muy acorde al mundo en el que se desarrolla la historia. Y aunque el CGI no es algo de otro mundo, mantiene bien esa línea entre lo real y lo fantasioso sin necesidad de abusar de él. De todas las adaptaciones de princesas Disney, esta puede ser la que más desapercibida ha pasado con el tiempo, pero también es la mejor lograda y que tiene un equilibrio entre la obra original y una adaptación para una nueva generación. Alicia en el País de las Maravillas. Los live actions de Disney no son algo nuevo, pero si tenemos que buscar a una responsable de esta nueva ola de remakes y adaptaciones, sin duda tenemos que apuntar a Alicia en el País de las Maravillas. Bajo la dirección de Tim Burton, esta película significó un antes y un después en los planes de Disney, abriendo la puerta al estudio para poder darle un segundo aire a sus franquicias más famosas y traerlas a las nuevas generaciones. En este caso, la película, más que un remake, es una reinvención de Tim Burton que adapta el poema de Jabberwocky del libro de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Esta nos ofrece una versión del mundo y sus personajes bastante distinta a la que conocimos tanto en los libros como en la animación. Es innegable que visualmente, te agrade o no, es una película que llama la atención y que puedes identificar que es algo hecho por Tim Burton. Definitivamente la fortaleza más grande es el poder hacer que sus personajes, para bien o para mal, sean memorables. Y el ejemplo más claro es el sombrerero loco, interpretado por Johnny Depp, que aunque repite el mismo papel de los últimos 20 años, visualmente es muy reconocible. Aunque es cierto que los visuales pueden saturarte demasiado, por no decir que la película se ve medio ñera a veces, nuevamente lo innegable es que tiene personalidad y trata de mostrarnos una versión de Alicia más proactiva en la narración. Sin duda esta película sigue dividiendo a la gente, o la amas o la odias. Y aunque con el tiempo sus visuales no han envejecido del todo bien, esta película se ganó un lugar en el corazón de los fans. Rey León. Bueno, yo sé que en realidad esto no es un live action, más bien es una animación hiperrealista en 3D, pero ustedes entienden. Y el hiperrealismo que tienen los entornos de animales es un logro técnico bastante impresionante. La animación en general es algo impecable y con casi nada que reprocharle, excepto cuando los animales tienen que hablar, y es ahí cuando un poco la película se va a la verga. Por ejemplo, el Hakuna Matata en la animación está lleno de colores y vida, transmite mucha alegría, mientras que en esta nueva versión todo es súper insípido y sientes como que Simba en cualquier momento se va a cenar a Timón y Pumba. Con esto a veces es difícil generar cariño o empatía por estos personajes, cuando parece que estás viendo un documental de National Geographic y por alguna razón los animales se ponen a hablar. Irónicamente, a pesar de eso, no sé qué tiene el Rey León que en animación, obra de Broadway o este live action tieso, la historia se sigue transmitiendo bastante bien. El director Jon Favreau logró sacar adelante los momentos de tensión y drama necesarios para emocionarte lo suficiente y hacer que te interesen los personajes y la historia, la cual es prácticamente la misma. Y parece que para Disney eso de
si funciona no le muevas, les ha caído de perlas, pues este ha sido el remake live action que más ganancias ha tenido en taquilla, juntando 1.6 billones de dólares. Hablando del billón en inglés, porque ya sé cómo se van a poner los comentarios. Y sabemos que esto no es un live action, así que hicieron trampa, realmente es una animación hiperrealista. Pero bueno, ustedes entienden el punto. Maléfica. Esta es una de esas películas que yo creí que iba a odiar, y por eso tardé muchos años en verla. Pero cuando finalmente la vi, aunque reconozco que tiene momentos risibles en su trama y es boba, la verdad es que la pasé bien viéndola. La Bella Durmiente es un clásico de Disney, por lo que uno esperaría que al hacer un live action de esta historia, simplemente retomaran la historia de la animación con algunos cambios ligeros. Por esto fue una gran sorpresa que decidieran darle un giro de tuerca a esta historia, enfocándose en la perspectiva de la villana, Maléfica. Esta es interpretada por Angelina Jolie, que hace un gran trabajo dotando de personalidad a Maléfica, dándole motivaciones suficientemente sólidas para que el público logre empatizar con este nuevo origen del personaje, convirtiéndola al instante en un icono de los live actions de Disney. Aunque la recepción de la crítica fue mixta, el público quedó enamorado del personaje, y visualmente la adaptación fue un gran acierto. Esto se pudo ver reflejado en las fiestas de Halloween de aquellos tiempos, ya que todas querían disfrazarse de Maléfica. La película fue un parteaguas en lo que a adaptaciones live action se refiere, dándole frescura a los personajes de antaño de Disney, haciendo que nueva audiencia llegara a estas propuestas. Maléfica logró recaudar 758 millones de dólares, una cantidad para nada despreciable, y aunque no logró llegar al billón de dólares, sin duda fue un gran éxito para Disney. Aunque claro, inició este terrible trend de hacer a los villanos héroes incomprendidos en una película mal contada. Mufasa. Este es un ejemplo más de como mi primera película hizo un chingo de varo, voy a hacer una secuela porque quiero más varo. Gracias, me gusta el dinero. No hay mucho que decir de Mufasa. La idea de contarnos el origen del padre de Simba pareció un buen pretexto. Además era dirigida por el ganador del Oscar, Barry Jenkins, pero a pesar de lo talentoso del director, se nota que no tenía experiencia en el tema de efectos especiales, lo que hace que la película no solo se vea fea, sino sea aburrida, plana, gris. Aunque se agradece que por lo menos no sea un copia y pega de una contraparte animada, y aunque las expresiones faciales de los personajes tienen una ligera mejora en comparación a la película pasada, las imágenes simplemente no transmiten la suficiente emoción, y una entrega que debería ser divertida con números musicales únicos y emotivos, se queda a la mitad del camino entre ser no tan mala que te ofenda, pero no tan buena que sobresalga. Aladdin. Si alguna vez Disney debió sentarse a replantear lo que estaba haciendo con sus live actions, el público dijo: chinga tu madre, Mr. X, vamos a hacer que esta película supere el billón de dólares y que Disney siga sacando live actions culeros y vacíos, sin personalidad, para únicamente ofrecernos lo mismo pero en culero. Pero claro, yo era el que estaba equivocado. Aquí volvemos a ver esta fórmula de copiar el material de origen, con algunos ligeros añadidos para justificar la existencia de la película. Y volvemos al mismo pecado que muchas de la lista. Es una cinta sin esencia. En este caso creo que la falla más notoria es cuando vemos a los personajes secundarios como el perico de Jafar o el mono de Aladdin, que en la versión animada tienen la libertad de expresarse de miles de maneras que los hace divertidos y que además son personajes súper entrañables. Y aquí pues son animales culeros comunes hechos en CGI. Otro ejemplo es el genio, que por más que me caiga bien Will Smith, para nada se acerca a la magnífica interpretación que nos dio Robin Williams en la película animada. Y ni hablamos de Jafar, que es un cerísimo a la izquierda, aburrido, sin chiste y sin nada del carisma que debía caracterizarlo. Yo sé que a muchos les gustó, pero les voy a ser honesto, me envergo cada que veo una escena de esta película. La Bella y la Bestia. Esta es quizá la primera vez en la que Disney trató de adaptar casi cuadro a cuadro una de sus películas animadas a live action, y le funcionó bastante bien, ya que la película cautivó a los fans y fue un éxito en taquilla, recaudando $1 billonzote de dólares. Pero, ¿eso significa que es una buena película? Pues miren, de entre lo malo es lo menos peor. El hecho de ser básicamente un copia y pega de su contraparte animada hace que muchos de sus momentos funcionen porque la animación ya hizo la mitad del trabajo. Pero creo que uno de los principales fallos es el diseño de la bestia, que sinceramente es difícil empatizar con algo que se ve como un Chewbacca guapo. Te hace sentir raro, pero no raro chido, así como raro raro. Irónicamente, esta película tiene mejor CGI que muchos en la lista, además de un gran diseño de producción con locaciones que visualmente se ven increíbles. Quizá el motivo por el que esta película fue tan bien recibida fue por la nostalgia que trae consigo, acompañada de un gran cast, donde obviamente destacamos a nuestra querida Emma Watson, interpretando a Bella, que yo la quiero mucho, pero el guión no le da la libertad para explotar su capacidad actoral. Si es que la tiene, ¿verdad? Dime que sí, Emma. Dime que sí la tienes, Emma. Maléfica 2.
Hay segundas partes que no son buenas, y vaya que Maléfica 2 lo comprobó. Esta secuela vería la luz en 2019, y esta vez tendría una historia en su mayoría original, que buscaba expandir la historia de Maléfica aún más. Pero ¿qué tanto puede ofrecernos la historia de este personaje más allá de lo que vimos? La verdad, no mucho. Esto porque volvemos a ver a Maléfica atravesar este pequeño arco en el que pasa de ser una villana amenazante a redimirse gracias al poder del amor. En este caso ni Angelina Jolie ni los pobres efectos especiales hicieron que esta película escapara a la monotonía. Incluso hasta hay una guerra mágica enorme, pero la película sorprende por lo soporífera que es. Y aunque a algunos fans les gustó bastante esta secuela, esto no se vio reflejado en los números en taquilla, los cuales no fueron suficientes para considerarlo un éxito. Y vaya que esta película fue de la era prepandemia, así que no tenía pretextos. Mulan. Mulan sin duda es de las películas más icónicas y queridas por el público en general, por lo que el anuncio de su remake live action emocionó a más de uno, ya que todos queríamos ver esos números musicales que pones cuando vas al gym. Además de volver a ver a nuestros personajes favoritos con un aire de frescura. Pero oh sorpresa, ni canciones, ni personajes, ni nada de nada gracias a los chinos. Y no lo digo por la pandemia, aunque fue responsable del fracaso total de la película. El caso es que esta película fue uno de los intentos más desesperados de Disney por ganarse al público chino que siempre les ha costado tanto trabajo, pero que al mismo tiempo les ha hecho ganar muchos millones en varias ocasiones. Lamentablemente este esfuerzo no funcionó, pero vayamos por partes. Como dije, esta nueva interpretación de Mulan es algo bastante más alejada de la animación, ya que se deshace por completo de los números musicales y gran parte de la comedia, así como de los personajes más icónicos como Mushu. ¡Deshonrada tu vaca! En su lugar, el estudio optó por darle un giro más serio a la historia, acercándonos más al poema chino en el que se basó la animación, la balada de Hua Mulan. Por esto decidieron enfocar la adaptación en artes marciales, similar a viejos clásicos de acción como las películas de Jackie Chan o Bruce Lee. Y si bien la película nos ofrece escenas de acción y coreografías muy buenas, esta falla al intentar vender una aproximación más cercana a la cultura china, ya que nuevamente tiene muchas imprecisiones sobre esta. Y sorpresa, a los chinos les ofendió la película, y por poco y no la estrenan en ese país. Hablando como tal del personaje de Mulan, esta se nos presenta como una mujer empoderada y capaz de todo, pero no de una manera coherente, ya que desde un inicio todo le sale porque sí, y pierde el carisma y sentimiento que le hacían un personaje más relacionable en la animación, en donde tenía que esforzarse para poder superarse y atravesar todos los obstáculos que se le presentaban. Ya sea por una razón u otra, Mulan terminó decepcionando tanto al mercado occidental como al oriental, siendo una película bastante hueca y deshonesta que por sus decisiones cuestionables terminó cayendo en el olvido. Alicia a través del espejo. Como les dije, Alicia en el País de las Maravillas había sido todo un éxito para Disney, tanto así que era casi lógico que una segunda parte tenía que llegar tarde o temprano. 6 años tuvieron que pasar para que esta viera la luz, aunque esta vez bajo la dirección de James Bobbin, quien solamente había dirigido la película de los Muppets. La historia nos vuelve a llevar a este mundo fantástico, en donde Alicia debe de viajar a través del tiempo para poder salvar al sombrerero loco, quien ha perdido su felicidad. A pesar del regreso del cast original y que visualmente es bastante parecida a su precuela, esta película se siente sin propósito, con la única intención de hacer dinero, y como la mayoría de live actions en la lista, adivinaron, tiene un CGI de la verga. A pesar de intentar ser similar a su predecesora, no logra tener la originalidad que cautivó a los fans, y en cuanto a lo narrativo, las motivaciones de los personajes son bastante flojas y estos tienen un desarrollo muy pobre, lo que significó un gran fracaso en taquilla que pasó sin pena ni gloria. Dumbo. Con el éxito original que tuvo Alicia en el País de las Maravillas, Disney decidió confiar en Tim Burton una vez más. Esta vez reimaginó Dumbo, la historia del pequeño elefante orejón que podía volar, algo así como tu amigo al que le apodan la Champions. Y constatemos una cosa, Dumbo no es la película animada más popular hoy en día. Tiene un tono excesivamente melancólico y oscuro, con cierta escena que traumó a más de uno cuando la vio de pequeño. Quizá ahí se encontró el vínculo con el cine de Burton. La película no es un copia y pega de su contraparte animada, y trata de ofrecernos una historia un poco distinta a lo que conocemos, sobre todo dejando a un lado a los animales para darle foco a los protagonistas humanos, lo cual uno creería que le daría más profundidad al tener actores como Michael Keaton y Danny DeVito. En realidad, el resultado es más bien sombrío y edgy, muy pálido y aburrido. Incluso Dumbo termina perdiendo desarrollo a cambio de una historia más centrada en los humanos, lo que hace que la historia sea menos mágica, además de que Dumbo puede volar desde mucho antes en la historia, quitando ese momento cumbre de la cinta para volverlo el superpoder del protagonista abusado por el circo. Con esto, Dumbo se convirtió en otra película más de Tim Burton que falla en imprimir su magia y talento como director.
Pinocho. Pero si de bodrios hablamos, no podemos olvidar a Pinocho, ese espantoso remake de 2022 que en su momento incendió las redes sociales al revelar que el hada madrina sería la actriz Cynthia Erivo. Aunque este sería el menor de sus problemas porque en realidad Cynthia Erivo canta cabrón. El principal misterio es qué le pasó al talento de Robert Zemeckis, porque toda la película parece como si lo hubiera hecho una inteligencia artificial drogada. Tiene chistes de influencers y como era de esperarse le baja el tono a ciertas partes como cuando Pinocho toma cerveza, esta vez tomando cerveza de raíz. ¿Qué pasó con aquellos tiempos cuando los morritos tomaban hasta emborracharse para aprender su lección? La principal falla de la película es su horrible CGI, que hace ver a Pepe Grillo sin carisma y que te dan ganas de aplastarlo. Y por otro lado, Pinocho parece un personaje de PlayStation 2 sin alma. Además, en esta versión Pinocho, en lugar de transformarse en un niño de verdad, se transforma en un niño en CGI. Porque pues supongo que se verá culero, pero supongo que es más barato. Además se cambia el mensaje principal, el cual era tratar de ser mejor. Y donde sí, Pinocho se equivocaba bastante, pero aprendía de todos estos errores. Ahora el mensaje es aceptarse como la basura que uno es, al igual que esta película. Maldita sea, ni un gatito de la vida real que se comportara como un gato pudieron tener 5 minutos en escena. A huevo tenían que meter un CGI espantoso en todos lados. El live action de Disney se vio peor al estrenarse el mismo año que el stop motion de Guillermo del Toro, denotando cómo Disney ya no entiende que hizo mágicas a sus películas, dándonos un cuadro por cuadro, pero carente de alma, con una historia vacía y un CGI horrible. Díganle a Roberto Benigni que lo perdono por hacerse bien pendejo como Pinocho en esa película perdida. La dama y el vagabundo. Esta es otra de esas adaptaciones que nos hizo decir, Disney, ¿por qué? Y es que Disney pensó que recrear una historia con unos bonitos lomitos en live action sería motivo suficiente para atraparnos y amar la película. Y podrían haber tenido razón si estas mierdas no hubieran sido creadas con un asqueroso CGI. Porque adivinen que ya no estamos en el año 2000 y Adal Ramones ya no dobla personajes de plastilina. Aunque claro que se utilizaron perros reales para rodar la película, obviamente estos no pueden hablar en la vida real, por lo que muchas escenas requirieron un espantoso CGI que nos hacen cuestionarnos qué es lo que hace Disney con todo su varo. La cuestión es que la película iba a salir en cines, pero con la pandemia decidieron lanzarla para Disney Plus por allá en 2019, y uno pensaría que se esforzarían en ofrecernos un material que nos enganchara y nos hiciera decir, maldita sea, quiero suscribirme ahora mismo, pero en su lugar nos dieron una adaptación sin alma y bastante desagradable. Nada más ven la escena de la pasta. Wow, creí que se sentarían a cenar con nosotros. Ah, descuida. ¿Qué vergas es eso? Toda la personalidad de la animación se pierde al tratar de hacer a los perros realistas. Simplemente una terrible adaptación. Peter Pan y Wendy. Esta película está tan abajo porque probablemente ni siquiera te acordabas que existía. Y es que Peter Pan y Wendy probablemente comenzaron los fracasos en cuanto a adaptaciones de live action de Disney. Esta se estrenó en 2023, aunque solo a través de Disney Plus, por la misma cuestión de la pandemia. O quizá porque era tan mala que no quisieron gastar en estrenarla. Quién sabe, igual y Disney ya se olía el fracaso. El elenco es acertado en su mayoría, ya que Wendy y sus hermanos son bastante parecidos a la animación original. Aunque tenemos casos como el de Tinkerbell o el propio Peter Pan, que hicieron a más de uno alzar la voz sobre sus más que obvias diferencias al material de origen. En realidad, la intención de la película es aterrizar el cuento más a la realidad, y en teoría el director debió de haber funcionado mejor, pues se trata de David Lowery, el cual ha entregado proyectos interesantes como The Green Knight, A Ghost Story y una película que tuvimos en este top, Pete's Dragon. Sin embargo, el resultado de este live action es desabrido con un Peter Pan que carece de carisma y que además cambia la historia de manera muy extraña, haciendo a Hook el niño perdido original que Peter Pan básicamente abandonó, volviéndolo su peor enemigo. Sin ofender a los suficientes como para ser llamativa, es un ejemplo claro de Disney intentando cambiar el sentido de sus películas clásicas, pero dándonos algo sumamente flojo y aburrido. Blancanieves. Quizá esta no sea la peor, o quizá sí. Pero en este punto la audiencia ya no le estaba comprando a Disney cualquier cosa que envolvieran en ese terrible CGI. El primer problema es que al propio Disney le avergüenzan muchos de los mensajes de la animación original. Y aunado a esto, no es como que Blancanieves sea la princesa más querida de todas. Para meterle más leña al fuego, la producción fue un desastre donde trataron de esquivar muchas balas, desde las actrices que tenían visiones políticas muy diferentes y polarizantes, además de varias refilmaciones donde se notaba que no estaban seguros de lo que iban a entregar. El resultado es una película mala, que además peca de ser muy poco genuina. Todas las decisiones se sienten hechas por un productor que no sabía cómo callar ya las polémicas de la cinta. Una de ellas, los enanos. Algunos creían que representaban estereotipos dañinos para este tipo de personas, pero otro grupo pensaba que era la única oportunidad para las personas pequeñas de obtener trabajo en Hollywood. Para no quedar mal con nadie,
Disney hizo a los enanos en CGI, y en vez de llamarlos enanos, los llamó seres mágicos. Ignoró completamente que había otros seres por ahí que seguramente iban a sustituir a los enanos originales con un cast mega diverso. Pero pues, ¿qué les digo? La historia en sí carece de coherencia al momento de que malabrea tanto en producción, y Gal Gadot nada más llegó para tumbar la casa de naipes con su terrible actuación. Definitivamente Blancanieves es uno de los peores fiascos en producción en la historia de Disney, que aparte dio como resultado una película bastante mala. Llegando a la cima de este antitop, aprovecho para recordarte que no olvides suscribirte al canal y dejar tu like en el video. Eso nos ayuda mucho para seguir trayéndote contenido como este. Y ahora sí, en la lista del antitop tenemos a La Sirenita. Si de polémicas hablamos, sin duda la que se lleva el primer lugar es La Sirenita, que para bien o para mal es una película que estuvo en la boca de todos desde su anuncio en 2016. Que si la inclusión forzada, que si el aspecto de Ariel es distinto, que si Disney está matando a sus franquicias, en fin. Tras su estreno en 2023, los comentarios se vieron totalmente divididos, tanto como la gente que decía que era el mejor live action de Disney, como aquellos que sin verla decían que los wokes habían arruinado todo. Pero, ¿quién tenía razón? Podríamos empezar diciendo que Halle Bailey hace un buen trabajo, y que los de Venga la Alegría se mamaron con ella. ¿Qué pedo con esos cabrones? Pero hablando de la película, la historia se toma ciertas libertades, pero siendo fiel a la película original. Aunque la falla más terrible que tiene esta adaptación es, una vez más, el CGI. Dios mío, Disney, págale mejor a tus artistas de VFX. Por tu culpa me salieron perrillas al ver esta mierda. Prácticamente todas las escenas debajo del agua te transportan a un mal viaje en ácido con colores chirriantes que te hacen decir, te prometo que no lo vuelvo a hacer, Disney. No sé qué hice, pero no me vuelvas a sacar esta mierda en cines. Y ni hablar del diseño de los personajes animados, que tienen expresiones, si es que podemos llamarlas así, más insípidas que una mojarra toda tiesa en la central de abastos. Y vamos, no es como que Sebastián o Flanders sean los personajes más profundos de la historia del cine, pero eran tiernos o chistosos. Y en el live action esto no es así, y esto lo podemos notar en los números musicales, donde su presencia solo hace que se pierda toda la chispa que deberían tener. Es irónico que lo mejor de la película sea Ariel, ya que esta logra rescatar ligeramente los números musicales con su interpretación vocal. Creo que pongo esta película en este antitop, porque aquí es donde totalmente rompieron a la audiencia. Disney se volvió indefendible en estas adaptaciones live action, y no era tanto por el color de piel de los protagonistas, sino porque simplemente ya no entienden qué hacía buenas sus animaciones. Su deseo de dinero es exacerbada, y creo que a partir de aquí debieron de sentir definitivamente que había un gran desagrado de parte de la audiencia, aunque sí, a algunos les gustó. En fin, dime tú qué opinas acerca de este top. ¿Qué película te gusta de estas live actions de Disney? ¿Cuál no se te hace tan mala? Pónmelo todo en los comentarios. No olvides suscribirte a BCX para más contenido así. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.